La duración y extensión de las señales inducidas por acción de la insulina son altamente reguladas para promover el adecuado funcionamiento metabólico, por lo que hablaremos de sus puntos de regulación, ya que se encuentra en medio de una cascada de señalización intracelular. A nivel del receptor, por ejemplo, la desfosforilación de residuos de tirosina clave que participan en la activación del receptor y en su asociación con proteínas adaptadoras afectan la actividad enzimática del receptor de insulina, por lo que obviamente alteran la actividad de este. Vamos a hablar un poco a nivel del receptor de insulina. La principal sinasa asociada a la fosforilación del receptor es la proteína sinasa C. Sin embargo, se han visto la participación de otras sinasas, como por ejemplo la proteína sinasa A, la sinasa aminoterminal y sinasa activada por mitógenos. Esta participación de otras sinasas fosforilan al receptor y disminuyen su actividad, por lo que acá empieza el primer punto de regulación. Aunque no es claro el papel de la fosforilación de cada uno de estos residuos en el estado de autofosforilación del receptor de insulina o en su actividad de sinasa, varios de los posibles sitios de fosforilación se encuentran próximos a los sitios de autofosforilación o dentro del dominio catalítico, lo cual podría afectar a la conformación del receptor o al acceso de los residuos de tirosina. El siguiente punto de regulación habla de que en diversos estudios se han demostrado que la actividad del receptor de insulina también puede ser regulada por fosfatasas de fosfotirosinas. Estas desfosforilan residuos específicos de tirosina del receptor activo, reduciendo en tanto su actividad. Vamos a hablar del ejemplo específico de la fosfatasa de fosfotirosinas 1B, la que tenemos en la diapositiva. Pues este es un componente esencial de los mecanismos reguladores de las acciones de la insulina. Pasando ahora a la regulación del sustrato receptor de insulina, el nivel de la fosforilación en residuos de serina y treonina ocurre en respuesta a la insulina como un mecanismo que modula su señalización intracelular. Existe evidencia de que un aumento en la fosforilación del receptor de insulina en residuos de serina y treonina altera su autofosforilación en respuesta a la insulina. La fosforilación de múltiples residuos de serina y treonina del sustrato receptor de insulina representa un mecanismo clave en la inhibición de la señalización de la insulina. Pues diversos estudios han demostrado que la fosforilación de estos residuos se asocia con la atenuación de la señal de la insulina, ya que se altera la capacidad de ser fosforilado. Por tanto, disminuye la actividad de la fosfoinositol 3 sinasa y se promueve la degradación de esta. Por último, con respecto al sustrato receptor de insulina, en estas hay proteínas supresoras, que son las proteínas supresoras de proteínas de señalización de citocinas, SOCS, específicamente la SOCS1 y SOCS3, son potentes represores de la vía de señalización de la insulina. La interacción receptor de insulina con las SOCS inhiben la fosforilación en tirosina del sustrato receptor de insulina y al competir por el mismo sitio de interacción en el receptor de insulina, promueve por tanto la degradación proteasomal del sustrato receptor de insulina e inhibe la actividad de la sinasa del receptor de insulina.